Bueno, y seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Qué alegría, Mario, ¿eh? Bien, bien. Bueno, Miguel, la pregunta que te tengo que hacer para empezar esta entrevista es la siguiente. Todos sabemos que la economía tiene una cierta autonomía en las sociedades, pero también sabemos que está íntimamente vinculada a la política, de manera tal que podríamos decir que una no funciona bien sin la otra. En la Argentina, a todas luces, la economía no funciona bien y el contexto, la cobertura política que debería resolver el inconveniente de que no funciona bien, sería un gran consenso nacional. En lugar de ese gran consenso para abordar los problemas y tratar de arribar a soluciones conjuntas, políticas de Estado, nos encontramos con una grieta donde nos dicen tener toda la razón, mientras que los otros no tienen ninguna, y de la vereda de enfrente contestan igual, tienen toda la razón y los de la otra vereda ninguna. ¿Se puede en este contexto resolver los problemas económicos o realmente ya es hora de que en el Congreso o en el Consejo Económico Social se aborden estos temas y podamos realmente encararlos? Porque la verdad que ni siquiera la inflación, que Mauricio Macri decía que era muy fácil de vencer, ni siquiera la inflación hemos vencido. Seguimos con todos los problemas cada vez peor. No, Mario, por supuesto que vos estás dando con el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Estás poniendo el dedo en la llaga. Hablar de economía hoy, hablar de política educativa, hablar de la política sanitaria, todo ha caído en la grieta. Vos fíjate que ya hasta desde el exterior nos alertan sobre esta situación. Ni voy a recordar lo que hizo la semana pasada el Pepe Mujica, hablando del odio que hay en la Argentina, y que luego el presidente dijo que había una parte de Argentina que odiaba, cuando en realidad el Pepe hablaba de los dos sectores de la grieta. Uh-huh. Hasta hoy en el New York Times, donde el título de uno de los artículos más leídos y más importantes es Argentina necesita una vacuna contra la grieta. Vos fíjate. Mira. Estamos hablando de dos lugares que ni ideológica ni geográficamente tienen nada que ver, como es el Pepe y el New York Times, ¿no es cierto? Pero nosotros en esto ya venimos hace rato reclamando, remando en dulce de leche, con una comprensión que evidentemente a esta altura, si uno tuviera menos compromiso, ya habría bajado los brazos. Esto es notorio. Tenemos situaciones que a esta altura son absolutamente intolerables y muchas veces hay que pensar que casi son irreversibles. Nosotros tenemos el debate de estos días, lo que tiene que resolver la Corte, el problema de capital con Nación y la provincia de Buenos Aires. La educación hemos metido también en la brecha. La América Latina, nos acaba de decir la UNICEF hace una semana, estima en 3 millones de niños latinoamericanos nunca van a retomar sus estudios a través de la pandemia. Esta situación está generando no solo preocupación global, la macro, etcétera, sino que ya se habla de una generación perdida. ¿Por qué? Y porque obviamente la virtualidad está profundizando las desigualdades socioeconómicas e impacta ¿dónde? En los chicos más vulnerables. Sí. Nosotros no somos ajenos a esto. El último índice oficial, ¿no es cierto?, de pobreza dice que tenemos más del 42% de los argentinos pobres, pero dentro de ellos, 6 de cada 10 menores de 15 años están en la pobreza. Y obviamente este maniqueísmo cortoplacista que caracteriza, yo diría, los gritos, los ruidos, la histeria de estos días, no brinda ninguna respuesta específica que contemple ni los estragos de la pandemia, ni los déficits de infraestructura educativa para los niños. Digo, para tomar un solo ejemplo, yo vengo gritando que por favor la política sanitaria no caiga también dentro de la grieta, dando por sentado de que muchas cosas ya han caído en medio de la grieta. Y vos preguntabas recién,
¿Cuál es la instancia para empezar a intentar resolver la grieta? Nos habíamos ilusionado, vos te acordás, nos habíamos ilusionado con el famoso Consejo Primero Político, Económico y Social, después que había anunciado el presidente de la Nación. Después nos resignamos cuando salió el Consejo Económico y Social, dijimos, bueno, por lo menos algunas cosas vamos a poder plantearla en este ámbito. Bueno, ahora estamos, hoy hemos visto que Vélez está tratando de irse a presidir la Corporación Andina de Fomento, ya que fracasó en lo del BID. Para mí también va a fracasar en este intento también. ¿Por qué? Y porque obviamente el Consejo es una entelequia, no existe, no están haciendo los temas principales, ni de largo plazo, ni estratégicos, porque toda la cabeza está puesta en ver el cortoplacismo de cómo de uno y otro lado de la grieta la usufructúa. Este es el tema. Acá están, como hemos dicho contigo más de una vez, acá hay tipos que se benefician con la grieta, que quede claro. Los sectores más intensos empiezan a hegemonizar en un año electoral cada vez más esta situación. ¿Cómo es posible lo que le ocurre al pobre Flaco Meoni, un amigo de toda la vida, que hoy estemos viendo de que, bueno, no, tal va a ser vetado porque se llevaba mal con la expresidenta, tal otro es vetado por todos análisis siempre desde la grieta? No puede ser para situaciones tan estratégicas como las que estamos en danza en Argentina, que están pendientes y que algunas de las cuales las tenía el Flaco Meoni en su agenda. La hidrovía, que hay que resolverla esta semana. La hidrovía la han metido también en la grieta. Entonces escuchás a muchachos que no tienen nada que ver ni con la autorización para discutir problemas de esto, porque son externos, todos podemos opinar desde ya, pero escuchemos también a los que están involucrados, a los que saben y a los que pueden ser víctimas si una situación de esta no se resuelve de manera conveniente. Bueno, me preocupa que no solo no avancemos en saldar una grieta que claramente ha demostrado su incapacidad para resolver problemas coyunturales y estructurales a largo plazo, sino que además no solo no podamos resolverlo, sino que retrocedamos. Y por ser un año electoral, tal como lo habíamos alertado, esto tiende a profundizarse. Y vivan repartiendo palas, no para taparla a la grieta, sino para profundizarla cada vez más. Es lamentable el espectáculo que hemos estado dando estos días, donde la política demuestra su impotencia cuando se judicializa y cuando además llevamos la judicialización de la política, ¿no es cierto?, y la politización de la justicia a, lógicamente, que salga una situación que prácticamente va a ser un híbrido. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir la Corte? La Corte va a decir, la ciudad de Buenos Aires tiene razón en su autonomía, es una provincia, etcétera, pero además tiene que resolver y unificar los criterios con la política nacional. Ya cuando además va a haber pasado el tiempo. Sí, no sé si me entendés. Sí, claro, a mí me parece triste, que en situaciones muy lamentable, y a veces resulta, los que siempre hemos dicho que nos hemos adaptado activamente a esta realidad, ¿no es cierto?, y que tratamos para modificarla, por supuesto, no para resignarnos a ella, nos cuesta difícil a veces seguir remando en este dulce de leche que, por supuesto, hace muy dificultoso una mirada esperanzadora a futuro, ¿no? Ahora, esto que te voy a decir tiene que ver con que la confrontación no es mala per se. Hay confrontaciones que son cooperativas y confrontaciones que son destructivas. Totalmente de acuerdo. La confrontación cooperativa es, por ejemplo, vos sos ingeniero y sabrás incluso mejor que yo que cuando se inicia el siglo XX, un gran físico, Planck, que plantea la cuestión, no lo vamos a decir acá, de los cuantos, después vino Einstein con el tema de la relatividad, y después se sumaron Bohr, se sumaron un montón de físicos que le dieron en esa no digamos confrontación, pero en ese intercambio, en esa creatividad genial, cambiaron para siempre la física y permitieron parte del desarrollo que estamos viviendo en este momento en muchas áreas. Y también está la otra confrontación, que es la guerra,
Pero parece que lo que subyace en la Argentina, en lugar de esa confrontación provechosa, constructiva, donde yo tengo una idea, me contestan, acepto que el otro tiene parte de razón, yo vuelvo y nos vamos elevando de manera conjunta, en la Argentina nos vamos hundiendo de manera conjunta porque hay un sustrato cultural y material que hace que la confrontación nos destruya y vamos para atrás. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y obviamente no puedo dejar de coincidir con tu mirada, porque los que somos defensores del pensamiento crítico sabemos que muchos de los avances se dan primero cuestionando, luego planteando alternativas, escuchando, como vos bien decías, lo que me dice la contraparte con la que debato, y tratar de llegar a una síntesis dialéctica que permita seguir avanzando. Claro, esto tiene un prerequisito, y el prerequisito es primero la voluntad política de avanzar para encontrar esos acuerdos, y segundo, y digámoslo con dolor, lamentablemente la falta de nivel y la mediocridad que hoy campea en toda nuestra dirigencia. Entonces, cuando uno empieza a transmitir dudas sobre el optimismo que siempre transmitió en términos de futuro, lo estás haciendo desde esa perspectiva, desde cada día, cotidianamente, poder hasta cuantificar la mediocridad a través de las medidas, ¿no es cierto?, de la dirigencia actual. Y yo tengo que decirte que reconozco que, como suelen decir los gallegos, esto es lo que hay, y con eso tenemos que trabajar. Lamentablemente es así. No tenemos liderazgos intelectualmente respetados en el mundo, y no estoy diciendo una Merkel, ni estoy diciendo un Pepe Mujica para irme cerca, estoy diciendo gente que hemos conocido aquí, un Alfredo Palacios, un Raúl Alfonsín, por traer de distintos personajes, hasta un Antonio Cafiero, te diría. Mirá lo que estoy haciendo. Estoy recorriendo el Spinel, uno encuentra mucha gente que tenía pensamiento estratégico, que jerarquizaba la unidad nacional, que no se ponía en situaciones tan, yo diría, infantiles como a veces vemos. Por suerte, empiezan a haber algunas rectificaciones. Ahí lo vi que este fin de semana Gerardo Morales dice que el radicalismo no puede seguir tolerando situaciones como la de la presidenta del PRO de ir a cacerolear a la puerta de la casa de Olivos, ¿no es cierto?, de la residencia presidencial, sí. Este tipo de cosas. Empieza a haber separaciones y decir que no se puede seguir haciéndole el juego al PRO. Todos títulos que hoy están, que me mandaron hace un rato de los diarios jujeños. Me parece que empieza a haber reacción a esto. Ojalá esta reacción al momento que se vive, a la falta precisamente de patriotismo a esta altura, comience a tener algún espacio más amplio. Y yo en este sentido quiero decir que tengo mucha fe en los procesos de renovación y de juventud que se empiezan a dar a partir precisamente del ejercicio de la democracia. Lo único que puede curar a la democracia que estamos viviendo hoy es más democracia, no menos. Por eso es importante alertar contra tendencias totalitarias o fascistas que se dan en otros lugares del mundo, que nos han hecho ver el espectáculo, por ejemplo, del Congreso de los Estados Unidos asaltado por las hordas diríamos ultras, ¿no es cierto?, ultras de derecha, por así decirlo. Bueno, lo mismo espectáculo el surgimiento de Vox en España, que aparentemente se está neutralizando, o la forma importante que una líder de derecha, sin embargo, como es Angela Merkel, hizo frenar, ¿no es cierto?, a los grupos más ultras del resurgimiento nazi que se empezaban a manifestar contra muchas de las decisiones de ellos. Me parece que nosotros debiéramos apostar al ejercicio de la democracia, a que se produzcan renovaciones a partir precisamente del ejercicio de esa democracia, y a tratar de que esto comience a lograr liderazgos con mayor nivel intelectual, pero también con mayor patriotismo a esta altura. Bien, ahora te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con estas cosas que se dan por probadas, digamos, como que son incontrastables, son axiomas, casi es dogmático, y por ejemplo ese dogma dice algo
que tampoco quiero descalificarlo totalmente porque siempre hay algo de verdad en lo que se diga, pero que tiene que ver con que el Estado argentino es elefantiásico, ¿no? Es un verdadero elefante inmanejable. Entonces yo te voy a plantear este tema de la siguiente manera. Somos 45 millones de habitantes sobre un territorio continental de cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y tenemos un presupuesto que el presupuesto dice 8.400.000 millones de pesos, pero que traducido, sumada a la inflación y a un dólar de 100 pesos y redondeando, es de 100.000 millones de dólares. Y veo que Israel, para tomar un ejemplo, pero podría tomar un montón de otros ejemplos, Israel, que tiene 1/5 de nuestra población y menos del 1% de nuestra superficie, tiene un presupuesto 35% más grande que el nuestro. ¿No le estamos pifiando el vizcachazo cuando seguimos insistiendo en que todos los problemas son que tenemos un Estado gigante y al mismo tiempo, y te hago la segunda pregunta, ¿no estamos desaprovechando el enorme caudal profesional, intelectual que hay en el propio Estado? Suscribo tus inquietudes. Te diría, yo estuve en Israel hace 2 o 3 años y te diría que la diferencia, que no es menor, es que Israel se considera un Estado, no diría en guerra, pero por lo menos en defensivo, y entonces el presupuesto del Estado, la gran diferencia del presupuesto del Estado es cuánto le asignan a todo el tema militar, que es muy fuerte en términos estatales, ¿no es cierto? El tema militar ocupa un espacio muy grande del presupuesto, más que en ningún otro país del mundo, y el tema investigación y desarrollo vinculado ahora sí a todo, a lo militar, pero también a lo científico. Yo estuve reunido precisamente con todos los premios Nobel que están vivos, escuchando su experiencia y cómo hacen la aplicación de esto, y claro, vos notás allí que eso está recontra jerarquizado. Como un ejemplo paralelo a lo que vos decís, te digo que son casi números que uno también podría comparar los números de Argentina con los de Japón. Claro. Obviamente que Japón tiene un presupuesto también muchísimo mayor estando en una isla, ¿no es cierto? Muy, muy pequeña, menor que alguna de las provincias nuestras, pero suscribo lo tuyo en términos de que acá no estamos hablando, hay muchos que se llenan la boca del Estado elefantiásico, de ponerle una bomba al Banco Central, me refiero a los Milei, los Esper y cuanto conjunto de ultras, ¿cómo es que le llaman ahora? Republicanistas o constitucionalistas, no sé cómo es que lo llaman, que refieren, ¿no es cierto?, a situaciones claramente contra el... Acá lo importante es que tengamos un Estado el justo y necesario en términos de tamaño, esencialmente que pongamos el acento en la eficiencia, no en la conquista y partición del Estado en áreas que a veces son apropiadas por intereses exclusivos de la política o de los partidos de la política más aún, o a veces son capturados por corporaciones, digámoslo también con todas las letras. Claro. Hay áreas que están capturadas por corporaciones. Entonces, es muy importante esto que vos decís, porque yo creo que el acento hay que ponerlo en ver cómo logramos mayor eficiencia. La crisis nos ha dejado arriba, a la vista, ¿no es cierto?, las limitaciones que tenía ese Estado, en lo educativo, esencialmente en lo sanitario, ¿no es cierto?, pero también en muchas otras, en la falta de herramientas que tenemos para enfrentar situaciones de crisis como la que se están viviendo. Y yo creo que, como paradójicamente también esta crisis ha demostrado la necesidad de un Estado eficiente y fuerte en determinadas áreas, bueno, es posible que tengamos que replantearnos todo este debate, ¿no es cierto? Así que yo
coincido en tu línea, aprovechemos. Tenemos lugares en el Estado que son ejemplo. Digo, no voy a traer los que siempre se trae, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no es cierto?, con posibilidad de exportación, lugares dentro de la CONEA, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, pero también tenemos todo lo que es, por ejemplo, el INTA, ¿no es cierto?, que desarrolla o determinados centros de investigación y de aplicación industrial del INTI, que son verdaderas muestras y ejemplos de cómo el Estado tendría que moverse, o algunas áreas inclusive del aparato estatal de salud, ¿no es cierto? Inclusive hemos tenido aquí ejemplos de lo que eran vanguardias educativas como el Colegio Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, el ILS, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo no reniego de ninguna manera del Estado. Creo que tiene que ser el Estado justo, el necesario, pero esencialmente dotarlo de la eficiencia que hoy claramente en algunos sectores no la tiene. Miguel, te voy a hacer la última pregunta. La pandemia lógicamente repercutió en la vida de todos los países del mundo con distinta intensidad. Aquí hubo una caída muy importante de la economía, ahora hay alguna señal de recuperación. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los motores con los cuales salimos de esta situación y cuáles son los motores que vos ves que, aprovechando la oportunidad del parate, dentro de unos meses el propio gobierno tenga que alentar como los más dinámicos para realmente volver a la Argentina a ponerlo en los niveles de productividad, de creación de riqueza y de distribución de esa riqueza que sean más aceptables que los que tenemos hoy? Correcto. Primer asunto, condición necesaria, aunque no suficiente para ello, es que aceleremos rápidamente el Programa Nacional de Vacunación. Es decir, la calidad y la velocidad de nuestra recuperación está directamente vinculada a la calidad y velocidad que se cumplimente lo antes posible el Plan Nacional de Vacunación. Esto implica conseguir las vacunas, implica hacer una distribución adecuada y, por supuesto, implica aumentar rápidamente los niveles diarios de vacunación. Con este elemento, en el mientras tanto, obviamente nosotros tenemos que aprovechar este viento de cola que se ha dado, que se sigue dando. Hoy estamos arriba de 560 el valor de la tonelada de soja, a lo cual acompaña el trigo, acompaña la carne, acompaña todo lo que es el tema agroindustrial, que por suerte nosotros lo tenemos intacto y que yo espero que ahora que estamos discutiendo temas como el de la hidrovía y algunos otros temas, no nos tiremos tiros en los pies y impidamos que esta entrada urgente de dólares que son tan necesarios se pueda llegar a, diríamos, alterar de alguna manera. Obviamente, insisto, nosotros tenemos lo que hablábamos recién, tenemos áreas como las, diríamos, industrias del conocimiento, en las cuales tenemos claramente ventaja competitiva. Tenemos sectores vinculados a ciencia y tecnología que nosotros claramente podemos aprovechar, pero no podemos negar que donde tenemos más ventajas comparativas es en la cadena agroalimentaria e industrial exportadora argentina. Y ahí vamos a tener que meter mucho apoyo, aprovechando esta otra infraestructura que hacíamos referencia hoy de las economías regionales, muchas de las cuales son realmente vanguardia y están en condiciones de salir, no solo a abastecer mercado interno, sino también salir a exportar, lo que tiene como prerequisitos algunas cuestiones. Primero, ver cómo optimizamos nuestra inserción internacional sin volcarnos a uno u otro de los polos de poder mundial que se van conformando, ¿no es cierto?, sino que en simultáneo nosotros tenemos que tratar de, con la política de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no joder nuestros vínculos comerciales y económicos, porque acá también está en juego la inversión. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes y avanzar en simultáneo en todas las direcciones. Por supuesto, primero,
privilegiando mejorar nuestras relaciones con los vecinos en el barrio. Esto está claro. Volver a revitalizar el Mercosur. Como algún viejo amigo decía, el Mercosur se cura con más Mercosur, no con menos Mercosur. Claro. Y además yo creo que claramente necesitamos transformar el sistema financiero argentino y ponerlo definitivamente al servicio de la producción, de las pymes, de las economías regionales y de toda esa infraestructura que tenemos dormida en muchos aspectos, algunas de las cuales están inclusive hasta en peligro de extinción, ¿no? Bien, bueno, Miguel, te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto porque realmente Mario, tus aportes son valiosísimos. Sigamos hablando desde ya que sí. Yo quiero aprovechar para desde aquí mandarle mi saludo solidario, diríamos, y mis deseos de recuperación a Lifsik, y quiero aprovechar también para enviar públicamente mi saludo a toda la familia y los amigos del Flaco Meoni, que, bueno, trágicamente nos abandonará el fin de semana. Bien, perfecto. Serán, bueno, transmitidos y quedarán grabados, así que quedará constancia de que lo has planteado. Aprovechando tu inmensa audiencia y sobre todo la repercusión posterior después en la distribución por redes. Un gran abrazo, Mario. Un fuerte abrazo. Y bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, yo creo que mucha claridad en muchísimos temas, un gran aporte y la necesidad de que salgamos de esta disputa infame, donde uno solo tiene toda la razón y el otro no tiene ninguna. Los argentinos somos 45 millones. Necesitamos absolutamente de todos. Hasta de algunos malos también necesitamos, con los cuales no nos gustaría sentarnos jamás, pero también los necesitamos. Lógicamente, esperando que seamos más los buenos que los malos. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula y vamos a decir algunos de los mensajes que nos mandaron cantidad de amigos.